Saludos nuevamente a todos nuestros amigos. Gracias a Dios estamos nuevamente acá reunidos en este día domingo para darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas en el transcurso de la semana, para adorarle y también para compartir de su santa palabra. Continuamos con el libro de los Salmos, todavía este domingo, siguiente domingo, y después nos enfocamos en lo que sería ya mensajes de Semana Santa. Sea bienvenido donde quiera que esté, que nos acompañe aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, familiares, amigos, que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Siempre lo motivamos a que nos envíe sus peticiones de oración, sus comentarios en el transcurso de la semana. Todo es bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Sus Biblias, por favor, Salmo 32. Tenga la palabra de Dios a la mano, síganos en la lectura. Al terminar nuestros estudios, vuelva a meditar nuevamente en lo que la palabra de Dios quiere decir a nuestras vidas. Vamos a meditar en este Salmo 32, la dicha del perdón. Vamos a leer solamente para iniciar del versículo 1 al versículo 5, pero vamos a meditar en los 11 versículos que está compuesto este capítulo 32. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. La palabra de Dios dice así, Salmo 32, versículo 1. El Señor bendiga su palabra. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32 del versículo 1 al 5 es lo que hemos leído. Vamos, conforme vayamos avanzando, vamos a meditar en el resto de los versículos. La dicha del perdón, algo que es totalmente fundamental para nosotros los creyentes, para los cristianos, en cuanto a nuestra relación con el Padre Celestial, de poder estar en paz con Él, de venir a cuentas con Él, de expresarle a Él lo que está pasando en nuestra vida, de expresarle a Él nuestro problema, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra transgresión. Pero vamos a ir parte por parte meditando en la palabra de Dios. Inicia versículo 1, versículo 2. Nuevamente encontramos la palabra bienaventurado, que ya lo hemos visto en el Salmo número 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores. Vimos en el Salmo 40 que dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Y aquí nuevamente vemos bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa. Lo hemos explicado varias veces y nuevamente lo mencionamos. Bienaventurado, la palabra bienaventurado significa feliz, alguien dichoso, alguien bendecido. Y en este caso, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la razón por la que este hombre está feliz, está bienaventurado? Porque dice que ha sido perdonado. Es parte fundamental de nuestra vida, es parte de que nos hace sentir en paz con Dios, nos da la tranquilidad con Dios, nos da la seguridad de que estamos en paz con Dios y de que al terminar a través obviamente de Jesucristo y al terminar nuestros días estaremos en su presencia. Eso es lo que me hace sentir bienaventurado, el perdón de Dios, la seguridad, la tranquilidad, la paz de saber que le he expuesto a Dios mi falta, mi pecado, y Él me ha perdonado. Y eso es lo que me da la felicidad. Eso es lo que me da la bendición. Eso es lo que me hace sentir dichoso. Y encontramos ahí mismo en el versículo número 1 y 2, está haciendo énfasis, en este caso el rey David, está haciendo énfasis de esa felicidad. 2 veces lo menciona, bienaventurado, bienaventurado, para darle énfasis de cuán valioso, de cuán importante es el haber sido perdonado por Dios. Y encontramos aquí mismo en estos 2 versículos, encontramos la descripción acerca de lo que es el pecado, en 3 palabras diferentes para describir el pecado. Número 1, encontramos que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión. La primera palabra para describir pecado en estos versículos es transgresión, es decir, cruzar los límites voluntariamente, es infringir la ley. Es como cuando vamos manejando en la zona escolar y nos marca que hay que ir a 30 kilómetros por hora y cuando vas pasando vas a 60. Entonces estás infringiendo la ley y si te ve
Un policía te va a detener y te va a dar un castigo, te va a dar un ticket. ¿Sí? Te va a dar una infracción por el hecho de que no respetaste lo que está establecido. Exactamente a eso se refiere. Y aquí también en la palabra de Dios nosotros tenemos límites. Dios en su palabra nos marca los límites de cómo debemos vivir, de cómo debemos actuar. Y en el momento que no lo hacemos es una transgresión contra su ley, contra sus mandamientos. La palabra de Dios de principio a fin es el límite como padre, como esposo, como esposa, como hijos, como trabajadores, como empleados, como jefes, como ciudadanos. Nos marca la palabra de Dios cómo es que Dios estableció que nosotros deberíamos de vivir y de respetar esos límites. Esa es transgresión, nos menciona aquí, número 1, para describir el pecado, cuando nosotros de una manera voluntaria cruzamos los límites que Dios ha establecido para nuestro diario vivir. Y continúa ahí mismo en el versículo 1, dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Número 2, lo menciona como lo conocemos, el pecado, ese fracaso moral, ese fallar al blanco. Quiero mostrarte una fotografía que ya en alguna oportunidad lo hicimos anteriormente cuando hablamos de en el estudio de los proverbios, pero nuevamente eso significa pecado, fallar al blanco. Puedes ver aquí en esta fotografía, es un blanco y hay las flechas que han tratado de llegar exactamente al centro, pero la gran mayoría han fallado y exactamente esa es la descripción del pecado. Cuando fallamos, cuando erramos, no podemos la perfección, no podemos llegar a la perfección, no podemos llegar al centro por nosotros mismos. Constantemente cometemos pecado, constantemente fallamos el blanco. Somos imperfectos, nunca lo vamos a alcanzar. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Él vino y vivió una vida perfecta, la cual nosotros nunca alcanzaremos. Nunca hemos alcanzado y nunca alcanzaremos. Nadie, absolutamente nadie. Solamente el Señor Jesucristo es el único que ha podido acertar exactamente al blanco siempre. Puedes acertar una vez, pero vas a fallar muchas veces más. Y ese es pecado, fallar al blanco que ha puesto es la palabra de Dios y fallamos, los estatutos de Dios fallamos, nuestra persona es incapaz de poder llegar a esa perfección, somos incapaces de verdaderamente por nuestra propia cuenta poder estar en paz con Dios y no fallar, imposible, porque crecimos, nacimos, fuimos engendrados, fuimos concebidos en pecado. Entonces la describe de esa manera aquí en este salmo, lo menciona y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Es la tercera palabra que describe el pecado de nosotros. Iniquidad es la maldad, es vivir ya totalmente en perdición, alejado de la presencia de Dios. Es cuando llega el momento en que ya disfrutamos el pecado. En algún aspecto dado cometemos falla, hacemos una transgresión y tratamos de arreglarlo, tratamos de detenernos, tratamos de reflexionar con nuestra propia capacidad. Pero ya cuando es esta iniquidad y esa maldad, que ya vivimos así, que ya lo hacemos deliberadamente, que estamos conscientes de que es un mal, de que es un pecado, de que es una transgresión, y lo hacemos porque lo disfrutamos, ya es parte de nuestra vida, no nos importan las consecuencias, creemos que está bien. Creemos que es correcto, que no hay problema. Hay gente que se levanta temprano en la mañana, en nuestros países, especialmente allá en México, y salen y van a ir a hacer sus maldades, van a ir a hacer su trabajo, y es ir a robar. Y piensan que eso es correcto, y salen, trabajan, roban, asaltan, y regresan a casa como que no ha pasado absolutamente. Es iniquidad. Las tres palabras en conjunto nos completa lo que es la maldad del hombre, la cual vivimos día a día, ya sea de manera personal o que la podemos ver día a día en la sociedad. Y de eso nos habla aquí, de esa transgresión, de ese pecado, de esa iniquidad en conjunto. Es lo que vemos día a día. Hemos sido parte indirecta de alguna manera. Vivimos en sociedades donde se ha perdido totalmente la moral, donde hay iniquidad. Y constantemente vemos la maldad y la maldad y la maldad del hombre. Y eso es lo que nos está describiendo aquí el salmista. Las tres formas de describir el pecado: transgresión, pecado e iniquidad.
Pero aquí mismo en estos versículos, en el versículo 1 y 2, vemos lo que Dios hace con respecto a esa maldad que tenemos, con respecto a esa iniquidad, con respecto a esa transgresión, con respecto a ese pecado. Aquí mismo nos dice el Señor en su palabra, ¿qué es lo que hace? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Número 1, así como encontramos 3 palabras que describen el pecado, aquí encontramos 3 palabras del perdón de Dios para nosotros. Por eso iniciamos diciendo, es parte fundamental de nuestra vida como creyentes, como cristianos, el perdón de Dios. Tenemos esa iniquidad, tenemos esa maldad, nacimos en pecado, pero hay perdón en Dios. Ya vamos a ver el resto del capítulo, que era lo que había pasado en la vida del rey David antes de llegar a este momento del perdón. Vamos a encontrar el proceso para poder encontrar esa bienaventuranza, para poderme sentir dichoso, para poderme sentir feliz del perdón de Dios. No fue tan sencillo, lo vamos a ver en el Salmo. Pero encontramos aquí que Dios dice, número 1 es perdón, es decir, es levantar, es quitar la culpa, es remitir la culpa, dar gracia. Ese es el perdón de Dios, dar gracia, porque por pura misericordia y por su gracia es que nos perdona. Si Dios nos diera de acuerdo a nuestra iniquidad, de acuerdo a nuestra maldad, de acuerdo a nuestro pecado, de acuerdo a nuestras transgresiones, no viviríamos. No viviríamos ya se hubiera encargado de nosotros. Pero perdón significa quitar la culpa, dar gracia, la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos perdonados, por la gracia de Dios somos salvos. Entonces, 3 cosas que hace, dice, perdona. Dice en el mismo versículo número 1, no solamente perdona, dice, ha sido perdonado y cubierto. Su pecado, es decir, lo cubre Dios, es decir, lo oculta. Ese pecado. Ya vamos a explicar un poco más de eso cuando lleguemos al versículo 5, nos vamos a detener. Lo importante que es el ver esta palabra, el entender esta palabra, que Dios nos cubre. Solamente Él nos puede cubrir, nosotros estamos descubiertos. Pero ya vamos a explicarlo, en unos momentos vamos a explicar esa porción. Y número 3 le dice, Dios perdona, Dios cubre la maldad, cubre el pecado, cubre la iniquidad, la transgresión. Y número 3 dice en el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa. Y eso es una gran bendición, eso es algo maravilloso para nosotros cuando dice, me perdona, cubre mi maldad y no culpa. Dios no es como nosotros los humanos. Dios no es como nosotros que perdonamos, pero recordamos constantemente. ¿Te recuerdas lo que me hiciste? Hace 4 años recuerdo qué fue lo que me hiciste. Entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, entre los hijos. Hay cosas que han pasado en nuestra vida que nunca las hemos olvidado y que cuando hay una oportunidad las vamos a revivir. Las vamos, como se dice popularmente, echar en cara. Y Dios dice, yo no te culpo. Dios, en el momento en que me ha perdonado, nunca más me va a volver a culpar por el mismo pecado. Ya están en el fondo del mar. Así como está tan lejos el este como el oeste, así ha alejado las iniquidades de mi vida. Me ha perdonado Dios. Jamás me va a culpar. Y eso es algo maravilloso. Esa es la gracia divina. Ese es el amor de Dios, la misericordia de Dios. No como nosotros, que nos seguimos culpando, hemos pedido perdón y seguimos reviviendo la herida, seguimos abriendo las heridas, seguimos recordando ese daño. Somos carnales, por lo mismo de que somos carnales y pecadores, es que esto sucede en nuestra vida. Pero como Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es puro, Él no culpa, no recuerda nuestros pecados. ¿Qué bendición más maravillosa y importante para ti, para nosotros, cuando queremos venir ante la presencia de Dios, para aquellos que tienen miedo de poder declararle a Dios, de poderse abrir con Dios, de quitar eso oculto y decirle, perdóname, tener el miedo pensando en que yo no puedo ir porque soy muy malo, yo no puedo ir porque tengo que cambiar mi vida. No, tienes que venir a ese perdón y Él nunca más te va a culpar por ese pecado que ya fue perdonado.
Nos va a reclamar por los pecados que no confesamos día a día, por los pecados presentes, por los pecados que vaya a cometer en el futuro, pero por los que ya me perdonó ayer, por los que ya me perdonó por todos los años de mi vida que me he confesado, nunca más me va a culpar. Puedes venir libremente. Qué bendición, qué maravilloso, qué gracia divina. Nada ni nadie, absolutamente nadie te puede dar nada. Ningún Dios, ningún líder, ninguna creencia, ninguna religión puede hacer esto por ti. Solo la gracia de Dios. Versículo 3 y 4. Continuamos y es el proceso. Antes de llegar a esa bendición, fíjate cómo era la condición en la que se encontraba el rey David antes de poder llegar a este momento de ser bendecido, de ser perdonado. Versículo 3 y 4 dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre, y aquí es lo que está diciendo el rey David, el escritor, en una forma diferente, dice: mientras callé, es decir, yo tengo mi secreto, no lo quise hablar, no acepté la realidad, lo oculté, no lo reconocí, no tuve el valor, me dio vergüenza venir ante la presencia de Dios. Entendible cuando tenemos que enfrentar nuestra maldad, nuestro pecado con alguna persona, con algún ser humano, alguien físicamente hablando, alguien tangible, y es difícil poder expresar nuestro pecado. Pero ante Dios, ¿cuál vergüenza? Pero tengo un secreto y por eso no lo quiero decir, no lo quiero aceptar, lo prefiero ocultar. Es triste, ¿verdad? Cuando nosotros salimos y sabemos que tenemos un pecado, ya sea el hombre, ya sea la mujer, y salimos y cometemos nuestro pecado y tener que regresar a casa y enfrentar a nuestra familia, a nuestros hijos, ocultando algo. Muchos de nosotros hemos pasado salir y vivir en una maldad y vivir en una mentira y vivir en un pecado y tener que regresar y disfrutar y comer y divertirse en familia sabiendo que algo está mal en mi vida. Y dice: me callé, que no lo puedes decir, que no lo puedes expresar, que no tienes el valor. ¿Por qué? Porque sabes que va a haber consecuencias. Me callé, lo oculté. El proverbio dice: lo encubrí mi maldad, le puse un poco de tierra, lo barrí debajo de la alfombra, fingí mi vida, viví doble vida. ¿Y qué es la consecuencia de tener ese secreto? De tener ese mal aquí que nadie lo sabe, que lo hacemos en la oscuridad, que fingimos perfectamente en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en la sociedad, y ocultamos. Cuando nosotros salimos día a día, cuando vas al trabajo, vas a la iglesia, estás en casa, estás en la sociedad, nosotros vemos la gente va y viene, pero no sabemos exactamente lo que están viviendo, lo que están pasando. No sabemos cuáles son sus secretos. Dios lo sabe. Y eso es lo que me debería de dar confianza para venir abiertamente a Él. Y nos callamos, dice. Pero hay consecuencia cuando no abro, cuando no declaro, cuando no confieso. Hay consecuencia y lo vemos aquí. Mientras estuve callado, mientras no declaré, mientras no confesé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Era un lamento del rey. Cuando tú lees este salmo, lees el Salmo 51 y los dos se entrelazan, es la historia. Ya no tenemos tiempo de compartir toda la historia, en qué momento se cree que se escribieron este Salmo 32 y Salmo 51 en la vida del rey David, pero había cometido pecado y pecado grave, había abusado de una mujer con el poder de ser el rey y después mandó matar al esposo. Entonces estaba consumiendo con ese secreto que quería guardar, pero no lo pudo guardar ante Dios. Y en gemir, es decir, me lamento. En mi intimidad, en mi soledad, me lamento y estaba envejeciéndose. Es decir, se estaba enfermando. Cuando tú tienes un secreto así, cuando tienes una carga así, que no puedes compartir, que no podemos salir, me puede enfermar físicamente, me puede dañar mentalmente, moralmente, espiritualmente me puede dañar. Porque tengo ese secreto que me consume. Es la consecuencia de mantenerme callado.
Entre más tiempo callo, más difícil. Entre más tiempo, mañana lo declaro, mañana hablo. Y mañana, y ese mañana nunca llega y aflige. Es un gemir, es una enfermedad, me afecta, no quiero comer, no duermo bien porque sé que algo está mal en mi vida. Entre más callo, más difícil es de cambiar, me acostumbro ya a vivir así, dejo pasar semanas, dejo pasar meses, dejo pasar años y me consumen, pero ya lo he hecho parte de mi vida. ¿Por qué? Porque me callé, porque lo encubrí, porque no tuve el valor, porque me dio vergüenza de poder hablar. Dios me redarguye, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios está ahí, Dios sí lo sabe y hace que tú lo sientas y que sientas en tu corazón a través del Espíritu Santo. Te llama y te dice, hay algo mal en tu vida. Pero como ya me acostumbré, yo me justifico. No está mal, todo el mundo lo hace, es parte de mi vida, es un error. Y después ya lo encubrí, ya es parte de mi vida y no hay ningún problema, voy a seguir viviendo así. Tarde o temprano va a salir a la luz. Tarde o temprano se va a descubrir. Tarde o temprano. Más hoy en día con la tecnología que todo el mundo anda grabando, que andamos con 3, 4, 5 diferentes cuentas, andamos poniendo fotos en las diferentes redes, partes de las plataformas de las redes sociales. Tarde o temprano nos descubren. Un accidente, envías el texto incorrecto, haces la llamada incorrecta, envías la foto a la persona incorrecta. Tarde o temprano va a salir. Y Dios redarguye. Y finalmente dice, al terminar el versículo 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, perdí el gozo, perdí la alegría. Era alguien lleno de vida, ese verdor. ¿Y qué se hizo? Seco por no hablar, por encubrir. Salmo 51, el mismo rey David que te decía, van de la mano estos dos salmos. Dice el rey David en el escritor, Salmo 51, le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque ya se había secado, renuévame. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Su verdor se había secado, había perdido el gozo de la vida, el gozo de la salvación, el gozo de la presencia de Dios, el gozo de estar en paz con Dios, el gozo de tener comunión con Dios. Lo había perdido. ¿Y todo por qué? Porque cayó, porque tenemos ese secreto, porque guardamos y ocultamos esa maldad. Entonces no puedo ser bienaventurado, no puede haber perdón. No puede haber que Dios quite la culpa. No puede haber que Dios cubra. ¿Por qué? Porque estoy callado. Porque no quiero hablar. Porque me da vergüenza. Versículo 5 es la clave. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Se había callado, pero llegó el momento en que mi pecado te declaré, dice el versículo 5, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Número 1, dice, declaró, reconoció. Cuando ya dices, ya no puedes más. Reconozco mi condición, necesito ayuda, necesito hablar, necesito buscar la bendición de Dios. No cubrió. ¿Recuerdas la historia de Adán y Eva? ¿Recuerdas la historia cuando ya después de que habían comido del fruto prohibido? ¿Y qué fue lo que reaccionaron? Se les abrieron los ojos. ¿Y qué fue lo que se dieron cuenta? Que estaban desnudos. E inmediatamente, ¿qué fue lo que hicieron? Se cubrieron. Les dio vergüenza. Les dio vergüenza. ¿Sí? Y aquí encontramos que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestro pecado. Tratamos de cubrirlo con nuestra propia capacidad, con nuestras propias fuerzas, así con nuestra propia inteligencia o capacidades. Adán y Eva lo único que hicieron fue cortar hojitas y con ellos se cubrieron para que ya no se vieran desnudos. Y después inmediatamente Dios los llama. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se escondieron. Y eso es lo que pasa. No encubrí, no me escondí. Y es lo que está diciendo aquí el escritor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Nosotros buscamos, hacemos todo lo posible. Nos maquillamos, nos vestimos, nos disfrazamos para poder cubrir mi maldad. Sonreímos, hablamos, decimos cosas. Vivimos día a día como cualquier persona para tratar de cubrir ¿qué? Nuestra maldad como Adán y Eva con esas hojas.
Así es que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Fue por partes. Esa es la tendencia que nosotros tenemos de querer cubrir nuestras faltas y de escondernos como Adán y Eva. Encontramos cuando leemos ese capítulo 3 que ya después de todo el castigo que Dios estableció para el hombre, la mujer y la serpiente, ¿qué fue lo que hizo? Dios fue el que se encargó de cubrirlos. Él hizo la vestimenta y Él es el que los cubre. Tú no te puedes cubrir a ti mismo. Tu maldad, tu pecado no la puedes cubrir nadie. Solamente Dios. Solamente Dios. Dice aquí mismo, dice, confesaré mis transgresiones a Dios. Definitivamente, no solamente declaro, no solamente dejo de cubrir, voy a confesar, voy a declararle, voy a reconocer mi pecado, voy a dejar de ocultar mi maldad, me voy a exponer total y completamente delante de Dios. Abiertamente delante de Dios. A final de cuentas, Dios ya lo conoce, Dios sabe ya mi maldad y mi pecado. Y eso es lo que está haciendo. No solamente declaró, confesar es ya venir abiertamente a decir y exponer absolutamente todo lo que hay en nuestro corazón sin guardar absolutamente nada. No puedes decir, le voy a decir el 80% de mi maldad a Dios y el otro 20% lo sigo teniendo en secreto y oculto. No, voy con todo delante de Dios. Eso es confesar, venir con todo, exponer todo abiertamente delante de Dios. Declaró, no cubrió, confesó. Para poder llegar a ese momento de bienaventuranza necesito declarar, necesito confesar, necesito quitarme esa carga de mi espalda, ese peso que me hace que mis huesos se hagan viejos, que esté enfermo. Como leímos aquí en el versículo 3, se envejecieron mis huesos. Pero en el momento en que declaras que quitas la carga, que dejas de cubrir y que dejas que Dios sea el que te cubre, va a cambiar todo. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando declaró, cuando dejó de encubrir su iniquidad y que confesó? Dice el versículo 5, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién es el que te va a perdonar? Dios. Dios lo perdonó y Dios lo cubrió. Jesucristo se expuso, Él totalmente, para cubrir mi maldad. Jesucristo cuando llevaba la cruz, no creas que había sido azotado, había sido humillado, llevaba la corona de espinas, iba medio desnudo, lo pusieron en la cruz para poderlo clavar. Totalmente expuesto, totalmente humillado el Señor. ¿Para qué? Para que mi pecado fuera cubierto. La gracia de Dios. Jesucristo se expuso, se desnudó totalmente, se presentó y se humilló, dejó su trono de gracia y se humilló para venir a vivir aquí, para cubrir mi pecado. Ese es el perdón de Dios. Ya no necesito esa hoja como Adán y Eva, la sangre, el perdón, el sacrificio del Señor Jesucristo ahora me cubre de todo pecado y perdona y limpia mi pecado. Y eso es lo que Él hizo. Jesucristo se expuso totalmente para cumplir y limpiar mis pecados. Derramó su sangre limpia, perfecta, para limpiarme y perdonarme de toda maldad. Qué muerte tan humillante que llevó Jesucristo. Se expuso totalmente para cubrir mi pecado. ¿Qué hizo Dios? Tú perdonaste, Dios mío, tu gracia, tu misericordia, tu amor incomparable, Señor, para con nosotros, siendo pecadores, me perdonas y me aceptas. Nadie puede hacer eso por ti. Solamente Dios a través del Señor Jesucristo. Maravilloso, maravilloso la bendición de Dios que encontramos. Por eso el versículo 1 dice, bienaventurado, feliz. Eso es lo que nos da la felicidad. Ese sacrificio, ese perdón que ha hecho Dios y que nos ha dado Dios a nuestras vidas. Versículos 6 y 7, para ya ir terminando, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me vas a rodear, me rodearás.
Después de ese perdón maravilloso, el pecador arrepentido, el pecador perdonado, viene a orar ante la presencia de Dios, viene a declarar ante Dios, viene a interceder ante Dios. Pero lo más importante, dice, tú eres mi refugio. Cuando yo vengo ante la presencia de Dios, después de haber callado, vengo, confieso, necesito ese refugio, necesito estar seguro ante Él y con Él para estar protegido, para no caer, para alejarme del mal. Entre más cerca de Dios, entre más comunión con Dios, entre más comunión con su palabra, más voy a resistir el pecado, porque Él es mi refugio, Él me protege a través del poder de su Espíritu Santo. Y eso es lo que Él hizo, confesó y después se puso a orar y buscó a Dios como el refugio, la protección para poder resistir. La palabra de Dios dice que resistamos al enemigo en el nombre del Señor y Él va a huir de nosotros porque Él es nuestro refugio. Y no solamente dice, con cánticos de liberación me vas a rodear. Voy a orar y voy a refugiarme en Él y me va a dar libertad. Ya no voy a sentir culpabilidad. Dios me da libertad cuando vengo ante Él. ¿Por qué? Porque nunca más me va a culpar. Me siento libre ante los ojos de Dios, ante la sociedad, la comunidad, mi familia, mis amistades, trabajo, escuela. Me seguirán viendo así. Pero ante el que vale, que importa, aquel que me perdona, aquel que derramó su sangre por mí, tengo ya esa libertad. Estoy en paz con Él a través de su gracia, por su perdón, porque Jesús se expuso para cubrir mi maldad. Versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí en su palabra? ¿Qué es lo que me está diciendo? Dice que Él quiere darme la guía, Él quiere ser mi guía. Él es el que me va a dar entendimiento, Él es el que me va a enseñar el camino correcto. Me ha perdonado, es mi refugio, estoy cerca de Él. Él me dará el entendimiento, Él quiere ser mi guía, Él quiere tomar las riendas, como se dice popularmente, las riendas de mi vida. Él quiere dirigirme, Él quiere cuidarme, Él quiere mostrarme el camino correcto de su palabra. Pero me va a dar enseñanza. Estará pendiente de mí porque dice sus ojos, Él fijará sus ojos sobre mí. No solamente me va a guiar, me va a ir cuidando, me va a ir protegiendo para no dejarme caer. Su mano poderosa. ¿Recuerdas, verdad? Cuando Pedro cayó, caminó sobre el agua y se empezó a hundir. La mano de Jesús lo rescató y así es como va a estar Él con nosotros, porque sabe que somos carne, porque sabe que somos débiles, porque sabe que podemos regresar al pecado constantemente. Por eso dice, su ojo lo fijará sobre mí, me dará entendimiento para poder discernir bien entre el bien y el mal y siempre tomar la decisión correcta. Me enseñará a través de su palabra, me va a discipular para llenarme de ese alimento y pueda resistir. Quiere que le deje a Él la autoridad. Es lo que dice en esos versículos. Es lo que dice ahí. Te haré entender. Él es el que me hará entender. Él es el que me va a dar la enseñanza. Él es el que me va a enseñar el camino. Y va a estar pendiente de mí. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Necesita... Déjame mostrarte otra foto. Acerca del caballo. Que está haciendo referencia, sí, tuve que buscar para poder entender qué es el cabestro. El freno sí tenía un poco de entendimiento. Aquí está, es esta estructura que se hace y se pone aquí en la cara, en la cabeza del caballo, arriba de sus orejas, y el freno para todos aquellos que hacen charrería o equitación o conocen bien de caballos, perfectamente se pueden identificar qué es esto, ¿sí? El cabestro y el freno que lleva el caballo. ¿Qué es lo que sucede? Es para que el jinete los vaya guiando, es para que el jinete lo controla. Cuando el jinete quiere dirigirlo a la derecha, pero el caballo quiere ir a la izquierda, ¿qué es lo que va a sentir? Va a sentir el jalón, va a sentir el dolor del freno, del cabestro, que le dice, no, este es el camino. Y lo va a educar y lo va a amansar para que el caballo vaya donde decide el jinete. Y así nos dice a nosotros Dios, yo te voy a hacer entender, no seas como caballo, no seas como mulo, que necesitan el cabestro, necesitas mi gracia, necesitas mi compasión, necesitas mi dirección, necesitas mi guía, necesitas dejarme la autoridad para que yo te guíe, no necesitas freno.
Para que el freno, repito, me va dirigiendo hacia un lado y si quiero ir diferente, entonces el caballo como siente ese dolor, ese jalón del freno del cabestro, entonces mejor me voy por el lado donde no hay dolor. No es tanto el que quiera ir en ese camino, no es tanto que quiera obedecer, es el hecho de evitar el dolor y eso es lo que Dios quiere. Quiere dirigirme por el camino correcto para evitarme el dolor. No seamos, déjale la autoridad a Dios, deja que Él sea la guía, deja que Él nos dirige. Vamos a someternos a su autoridad. Él es soberano, poderoso, Él estará su ojo fijo en mí. Él llevará las riendas, Él será mi guía, Él me dará el entendimiento y la capacidad de poder discernir, de poder comprender y me va a enseñar a través de su palabra cómo resistir, cómo vivir en el límite de su palabra. Versículo 10 y 11 terminamos. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Dios le rodea la misericordia. Alegraos en Dios y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. La misericordia de Dios. Por amor y su gracia soy perdonado. Espero en Él, espero con toda la confianza. Debo de esperar, debo de confiar, debo de creer en ese perdón perfecto de que ya no me culpa. Pero todo, ¿por qué? Por su misericordia, por su amor, por su gracia. Esto es el Evangelio, el sacrificio de Cristo, el perdón de Cristo, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, tratando de rescatarnos, tratando de levantarnos, tratando de guiarnos, tratando de llevarnos por el camino correcto, perdonando nuestra maldad. Gozo y alegría. Dice, alegraos en Dios y gozaos los justos y cantad con júbilo. Viene el gozo, viene la alegría al saber que he sido perdonado, al dejar la carga, al haberme expuesto abiertamente ante Dios, al confesar mi pecado. Y por consiguiente que soy bienaventurado. Soy bienaventurado por su perdón, soy aventurado porque Él cubrió mi pecado, estoy limpio y no me culpará. Y ahí es donde entra el gozo y la alegría. El escritor va narrando todo el proceso para ese perdón, todo lo que sucede en mi vida, mientras vivo en pecado, mientras no confieso, todo lo que sucede, pero al final de cuentas nos dice, hay perdón. Y a través de ese perdón que es lo repito, por gracia de Dios, por la misericordia de Dios, no porque yo lo valga. Es por su gracia, es para la propia gloria de Él, es por el sacrificio de su Hijo, es por el amor que Él nos tiene. Nosotros lo amamos a Él porque Él me amó primero. Nosotros lo buscamos porque nos da, porque hace por nosotros, porque nos ayuda, porque nos perdona. Es su gracia, regalo inmerecido. Todo lo que hemos visto, bienaventurado soy por su gracia, bienaventurado soy por su misericordia, por su amor, por su fidelidad, por su perdón divino. Eso es lo que me hace bienaventurado, eso es lo que me hace feliz y sentirme en paz delante del Padre Celestial. Que Jesucristo murió, se expuso totalmente, se humilló delante del pueblo, delante de todo el mundo, se humilló para que mi pecado fuera cubierto, para que no me tenga que cubrir yo. La sangre de Jesucristo me limpia y me cubre de todo pecado. Soy bienaventurado por la gracia de Dios. Que Dios te bendiga, medita en la palabra. Y recuerda esto, no importando tu transgresión, no importando tu pecado, no importando tu iniquidad, en Dios hay perdón. Necesito confesarlo. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por esta oportunidad de que nos das de compartir tu palabra. Pero lo más importante, Dios mío, te alabamos, te glorificamos, te honramos. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria por tu perdón divino. No hay nadie como tú. Y no hay nadie, absolutamente nadie, que nos pueda perdonar. Solamente tú eres el que tiene el poder, la autoridad de perdonar. Porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, a derramar su sangre y a través de Él tener perdón. Gracias por tu perdón divino y gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Todo lo has hecho por gracia, por amor, para que nuestro pecado haya sido cubierto y ahora somos bienaventurados. En tu nombre oramos, Jesucristo, al Padre. Te rogamos por algún corazón que esté por ahí y que necesite confesar su maldad, que tú seas Dios
que le redarguyas y que ante tu presencia llegue a depositar todo el pecado, porque en ti hay perdón y nuevamente en ti somos bienaventurados. Bendito seas, en Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por estar con nosotros. Dios lo bendiga donde quiera que esté. Gracias, bendiciones. Los esperamos el próximo miércoles para seguir compartiendo la palabra de Dios. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.